Qué bueno que podamos encontrarnos para estar compartiendo la palabra del Señor. Sabe que venimos hablando de temas que realmente interesan a nuestra vida y esperemos que también le interese a su vida. Gracias damos a Dios por el tiempo que podemos vivir también en su presencia, acompañados, ¿no es cierto?, con cada uno de aquellos que realmente creen en Él. Y damos gracias también a usted que nos puede estar mirando a través del YouTube, que sea suscripto y que puede estar recibiendo notificaciones, y si no lo ha hecho, le invitamos a que lo pueda hacer para que realmente pueda recibir palabras de vida, palabras de bendición que son para usted, para su familia y para todos aquellos que realmente quieren aceptar al Señor en su vida como su Señor y su Salvador. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la manifestación de Dios en los montes. Distintos montes existen en la palabra de Dios y Dios se fue manifestando de distintas formas y maneras a través de los tiempos en cada uno de esos montes. Vamos a ver en esta oportunidad parte de lo que es el ministerio de Jesús y la manifestación de Dios en los montes. Vamos a estar tomando lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 125, el versículo 3. La palabra del Señor nos dice así: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cuando nosotros encontramos este hermoso salmo y lo que habla a nuestras vidas, porque no es simplemente la Biblia un libro muerto, sino es un libro de vida, el cual trae vida, esperanza, fortaleza. Nos da este ejemplo, el cual muestra a Jerusalén, una ciudad que está rodeada, dice, de montes, de montañas, como nosotros también conocemos. Entonces dice, así como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así el Señor está cuidando y guardando de su pueblo. Así el Señor está cuidando y guardando tu vida. El Señor está sobre ti para bendecirte. ¿Cómo bendice a Jerusalén? Cada uno de los montes que están alrededor de Jerusalén sirven de fortaleza, de ayuda. Ese es el fin que tenían esos montes. Servía para que el pueblo se pudiera refugiar y para distintos otros motivos que nosotros podemos encontrar. Pero fíjese que la palabra del Señor nos muestra que como Jerusalén los tiene, nosotros también lo tenemos. A nuestro alrededor el Señor siempre está para proteger nuestras vidas. Ahora, usted sabe que en el mundo hay distintos montes y yo quiero detenerme un momentito solamente en esto. El monte Everest de 8.846 metros, sabemos que se encuentra en Asia, en la cordillera del Himalaya, entre China y Nepal, pero exactamente está en Nepal. Es uno de los montes, es el monte, mejor dicho, más alto del mundo, el cual muchos o aquellos que pueden y alcanzan logran ir y visitar ese lugar. Pero aquí en América también tenemos el monte más alto, el cual es el monte Aconcagua, de 6.962 metros, el cual está situado lógicamente aquí en la provincia de Mendoza, en Argentina, y es parte de la cordillera de los Andes. Pero también tenemos el monte Kilimanjaro en África, en otro continente. Este monte mide aproximadamente 5.895 metros. Se encuentra en Tanzania. Y también debemos decir que es un volcán inactivo o parte de varios volcanes inactivos, los cuales crearon semejante monte. Luego también podemos decir que en Europa, en Rusia, está el monte Elbrus, de 5.642 metros de altura. Esto se encuentra en las montañas del Cáucaso, una zona muy fría y muy helada. Y el último monte que quiero detenerme se encuentra en Oceanía, en Nueva Guinea, de 4.884 metros de altura. Entonces nosotros podemos ver lo siguiente: en cada uno de los continentes de nuestro mundo se encuentran distintos montes con distintas alturas. Y en cada uno de esos montes, la gente, las personas, tienen cierto acercamiento. Les agrada ir a los montes, les agrada buscar esos lugares. Y nosotros encontramos, fíjese en la palabra del Señor, lo más importante no son las únicas montañas que existen, esas que hemos mencionado. Hay muchas más, pero en la palabra de Dios, específicamente en el ministerio de Jesús, vemos que Él utilizó diversos montes
en los cuales él podía ir, él podía reflexionar y pasar tiempo juntamente con el Padre. Pero el primer monte que quiero ver en esta oportunidad es el monte de la tentación. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8 al 11, permítame leer esta palabra. Mateo capítulo 4, versos 8 hasta el 11, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué nosotros podemos encontrar a través de esta escritura? Primero, que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, tuvo que pasar por un tiempo y un proceso de prueba. Y esa prueba tenía que enfrentarla él solo. Por eso dice la palabra que fue movido por el Espíritu al desierto. Y estando en el desierto, dice que el Espíritu le guiaba. Y el Espíritu estaba con él. El Espíritu guiaba al Señor y le ayudaba a enfrentar a su enemigo, a su adversario. El diablo, usted sabe, o Satanás, siempre va a buscar la manera de poder destruir tu vida. Y en tiempos donde uno se aparta a veces a buscar más de Dios, es donde el diablo más quiere meterse en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros tengamos comunión con él. Por eso viene y nos tienta de distintas formas y de distintas maneras. Y fíjese en este momento, Jesús se fue al desierto, pero el diablo se bastó ahí de ir y subirle a un monte, como diciendo: te voy a subir a este monte y de aquí te voy a hacer fracasar. Pero en ese monte fue todo lo contrario. Cristo fue un vencedor, Él tuvo la victoria y en Él nosotros somos vencedores. Por eso decimos que el monte de la tentación cambió a ser el monte de la victoria. El monte de la tentación es un monte de victoria para tu vida. No creas que ahí la vas a pasar mal, porque seguramente vas a ser tentado, pero el Señor está ahí contigo. Dice la palabra del Señor lo siguiente, que cuando el diablo lo tentó a Jesús, dice que después que él venció, dice, los ángeles vinieron y le servían. Estaban con él, le acompañaban, estaban en todo momento acompañando al Señor, sirviéndole al Señor. Y así en medio de la tentación, en medio de esos montes donde a veces pasamos tiempo de peligro, hay ángeles que están ministrando nuestra vida, sirviéndonos para que realmente podamos ser libres. Nosotros debemos decir que el ataque de Satanás siempre vendrá, pero Jesús es el gran vencedor. Cristo es el vencedor y en Él nosotros vencemos. Y en Él tú eres un vencedor. ¿Por qué? Porque te aferras a Él. Y Él es el que está contigo como un poderoso gigante para darte la victoria. Gloria sea al Señor por eso. Veamos el segundo monte en el cual Jesús también pasó tiempo. Y es el monte grande o el monte del gran sermón, como se lo llama. En Mateo capítulo 5. Versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, todo ese momento donde Jesús le da el sermón. Vemos nosotros lo siguiente, que Jesús vio la multitud y subió al monte, buscando un lugar apartado para poder dar sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque Él no quería el tumulto de la ciudad. Él no quería todo lo que iba y venía en la ciudad. No, Él quería tranquilidad para poder dar su sermón, para poder enseñar. Y por eso Él prefirió subir a un monte. Tú subes a un monte y ahí Dios va a hablar a tu vida y te va a enseñar cosas grandes, tremendas para tu vida, pero necesitamos subir a ese monte de la enseñanza para nosotros. Aquí vemos esa manifestación del Señor como el gran maestro, y cada una de esas enseñanzas nos muestran lo importante que es para nuestra vida
tomarnos de la palabra del Señor y aprender. Sus enseñanzas no son huecas y vacías, no son filosofías pasajeras y huecas, no, son leyes del cielo para la vida en la tierra. Y reitero esto para que se nos grabe bien. Las enseñanzas del Señor son leyes del cielo que nos ayudan para la vida aquí en la tierra. O sea, nos muestra la forma y la manera para que nosotros podamos andar. Vemos las bienaventuranzas, grandes enseñanzas del Señor sobre la ley, sobre la ira, sobre los juramentos, sobre el pecado, el amor a los enemigos, las limosnas, el ayuno, la oración. Jesús en ese monte se manifiesta como el gran maestro, pero no quedó en ese momento como el gran maestro solamente, sino que aún hoy es el maestro de mi vida, y yo deseo que sea el maestro de tu vida también. Que cada vez que tú abras la palabra, el Espíritu Santo hable a tu vida a través de ella, por lo que Jesús dijo y nos enseñó y nos mostró. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor es el maestro, el gran maestro. El tercer monte que Jesús anduvo fue el monte de la oración. El monte de la oración es tan importante para que nosotros podamos transitarlo. Mateo capítulo 14, versos 22 y 23, nos dice ahí la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, dice la palabra, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús siempre tomaba decisiones importantes y para ese momento él subía al monte a orar y pedir la guía del Padre sobre su vida. Cuando fue a elegir a los 12, él fue y buscó la guía del Padre y pasó la noche en oración. Cuando empezó su ministerio, él estaba en el monte orando. Cuando él iba a enfrentar la cruz, él se fue al monte a orar y pasaba tiempo en oración. Jesús también se fortaleció cuando subía al monte de la oración. Y nosotros somos fortalecidos cuando subimos a ese monte. Eso enseña nuestras vidas. Que tú tengas dificultades diversas, necesitas fortalecerte subiendo al monte. Como Jesús lo hizo, también nosotros necesitamos hacerlo. Por eso decimos que Jesús es el gran intercesor, porque Él intercedió por nosotros. Él fue al Padre a interceder por nuestra vida. Él oraba intercediendo por sus discípulos y por cada uno de nosotros, porque sabía las luchas, las pruebas, las dificultades que íbamos a vivir. Él es el gran intercesor. Gloria a Dios por eso, porque eso fortalece y ayuda a nuestras vidas. Y el cuarto monte que Jesús subió es también el monte de los milagros. Monte tremendo. Y en Mateo capítulo 15, versos 29 al 31 dice, pero Jesús de allí vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que le traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel por la maravilla, por lo grande y por todo lo que el Señor hizo. El ministerio de Jesús se caracterizó por los milagros tremendos que Él hizo, y Él los hizo en el monte. Subió al monte y ahí sanaba. Jesús siempre se compadece de la necesidad de la gente. Él se compadece de ti si tú tienes necesidades, sea física, económica, espiritual, cualquiera que sea. Dios se compadece, pero no es simplemente que dice pobrecito, sino que te ayuda. ¿Por qué? Porque Jesús es el gran benefactor. Él es el que nos ayuda.
el que nos beneficia con todo lo que Él hace, beneficia nuestra vida, nos ayuda, nos fortalece para seguir y salir adelante. Si tienes una necesidad, debes ir al monte. Y en ese monte el gran benefactor va a venir a tu vida para ayudarte, para fortalecerte. Él te solucionará. Solo Jesús lo puede hacer en su monte. En conclusión, queremos decir que Jesús nos muestra que al subir al monte obtendremos lo que nuestra vida necesita. Pero necesitamos pasar y subir a esos montes. Al monte de la tentación, el cual se vuelve el monte de la victoria. El monte de la oración, el cual trae grande bendición a nuestra vida. El monte de la palabra, porque necesitamos ir a la palabra del Señor y aprender de su palabra para nosotros. Y el monte de los milagros. Van a venir milagros a nuestra vida. Vamos a ser personas donde vamos a palpar los milagros del Señor. Pero necesitamos subir a ese monte. Como Jesús subió y la gente le seguía, nosotros necesitamos subir porque el Señor te está esperando para hacer el milagro también en tu vida. Padre, te damos gracias por este tiempo y este momento especial. Gracias porque eres tú el Dios perfecto y santo, el cual hace todas las cosas. Señor, gracias porque tú nos ayudas en medio de la tentación, porque tú nos fortaleces, porque tú eres quien nos enseña, porque en ti podemos ir y orar, porque de ti vienen los milagros para nosotros. Señor, creemos en ese Dios todopoderoso, en ti, mi Cristo amado. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente y siga con nosotros, porque el Señor tiene más palabras también para su vida.